Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el terror de la fachiza en X y de uno que otro desbrujulado de la 4T. Mi querido Ricardo, pero no Ricardo Salinas Pliego, mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, un gustazo saludarte como siempre. Y estaba yo precisamente viendo quiénes son los aliados estratégicos de este evento. Por supuesto, como usted podrá intuir, se trata de Itálica, se trata de Total Play, de ADN 40, de Electra, de Banco Azteca, de TV Azteca, pues el grupo Salinas. Lo que me llama mucho la atención es que estos mismos personajes, los que acaba de mencionar Vicente Serrano, son justamente los personajes que van allá a Puebla y en este evento llamado La Ciudad de las Ideas que inauguró, que impulsó aquel personaje que todavía no ha sido deportado, porque lo tienen que deportar y lo tienen que meter a la cárcel, este sujeto que ya no se puede decir el nombre porque tiene varios cargos encima, pues muy amigo de Ricardo Salinas Pliego, son exactamente los mismos que están participando en este evento, que el descaminado, el desbrujulado de Manuel Cloutier, pues está promocionando prácticamente ahí con fotografías, estas fotografías que pone mi querido Don David hace un momento, y bueno, personajes de la peor laya, personajes que dan vergüenza, y yo que traigo una serie de, miren, Ricardo Rafael de la Madrid, este personaje que lo único que ha hecho más o menos decoroso, pues es romper la amistad que tuvo con Isabel Miranda de Wallace. Por otro lado, pues esa Isabel Miranda de Wallace, que ha sido deferida y defendida en los últimos días de una manera iracunda por Ciro Gómez Leiva. Yo no sé qué le sucederá a Ciro Gómez Leiva, creo que la falta de chayote, yo no sé qué propiedades vitamínicas tendrá el chayote en la cabeza de estos supuestos El periodistas. chayote calma los nervios, calma Así la es. ansiedad, sí. Sí, bueno, es que está súper nervioso Ciro Gómez Leiva, estaba defendiendo a Isabel Miranda de Wallace, la continúa defendiendo desde que se reportó su muerte, que todavía está, ya le hicieron las preguntas ahí pertinentes en la mañanera a la presidenta de México, que pues eso se tiene que esclarecer, dónde está el reporte de defunción de Isabel Miranda de Wallace, no solamente el reporte, sino el parte médico que así da a conocer o se podría dar cuenta de esta defunción en el hospital ABC. Todavía no se ha esclarecido ese tema, pero Ciro Gómez Leiva está diciendo que esta señora que está usted viendo en su pantalla es una mujer que valiente, así la describe él en su cuenta de X, una mujer valiente que enfrentó al poder nada más alejado de la realidad que ese mundito que está viendo Ciro Gómez Leiva. Hoy en la mañana se va a la yugular también del padre Solalinde y dice, ¿quién carajos es usted? Le pregunta al padre Solalinde, porque el padre Solalinde pues hace la crítica de Isabel Miranda de Wallace, pero este personaje simple y sencillamente no tiene brújula, no está conectado con la realidad. Yo no sé qué sucedió, decía que estaba muy contento porque lo iban a recibir de brazos abiertos allá en España y finalmente le dieron su patada o lo mandó a traer Radio Fórmula y ahí está escribiendo sus columnas despechadas todavía en el Grupo Imagen a través del periódico Oye, Excelsior. Un personaje virulento. oye, Ricardo, fíjate que acabo de encontrar otra fotografía de ese evento de Ricardo Salinas Pliego, en donde está Manuel Cloutier. Se la acabo de mandar a don David. Se ve a Ricardo Salinas Pliego levantando el dedo pulgar. Está platicando con Manuel Cloutier. Al lado de precisamente Ricardo Salinas Pliego está Enrique de la Madrid, que no te sorprenda que también se ha candidateado en la oposición. Está Luciano Pascoe, el que también habla de ir con todo contra
periodistas, incluyendo su servidor, en el caso que le hemos mencionado, la demanda de Ricardo Salinas Pliego, y a un lado está López San Martín, Manuel López San Martín. Pues no, que no hay línea en Azteca. Por supuesto que la hay. ¿Tú crees que estos personajes como Ricardo Rafael, que creo que todavía mantiene un espacio en Canal 11, puedan tener una independencia? Manuel López San Martín, Zarza, no lo sé, Ricardo, pero quería mostrar también esto. Luciano Pascoe es el mandamás en ADN 40 y ahí está San Martín muy sonriente. Sí, hay una línea, por supuesto, editorial que colinda perfectamente con los negocios del usurero Ricardo Salinas Pliego. Usurero, prestamista, evasor de impuestos, no son adjetivos. El adjetivo debe ser revelador, si no mata, decía el gran Vicente Huidobro, y en este caso el adjetivo justamente le viene a la medida porque es al mismo tiempo una descripción. Estamos describiendo los hechos rotundos que ha registrado el sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ricardo Salinas Pliego no paga impuestos y está justamente este contubernio con el Poder Judicial, un Poder Judicial corrupto que ya está en vías de reformarse, pero que todavía no lo ha hecho y justamente no lo ha hecho porque estos personajes han atrasado ese proceso. Hoy todavía la gente se está preguntando en qué momento Ricardo Salinas Pliego va a detenerse y precisamente de eso va nuestra investigación del día de hoy. Un dato rápidamente, Vicente, ahorita estás revelando ahí en estas fotografías que pone mi querido David al hijo de Miguel de la Madrid Hurtado, al hijo del expresidente priista que fue incapaz de atender las necesidades del pueblo mexicano durante su gobierno. Acordémonos perfectamente de lo que sucedió en 1984 en San Juanico, que no pudo atender. Acordémonos del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que tampoco pudo atender, y que en 1986 muy al estilo de lo que pedía Marco Aurelio, pan y circo, ya estaba ahí cortando los listones en el Estadio Azteca, propiedad del grupo Televisa, en un mundial de fútbol. Pese a que la nación en ese momento estaba atravesando pues una historia absolutamente terrible, este señor estaba dándole pan y circo. Este señor de la Madrid es el primo hermano de Ricardo Rafael de la Madrid. Es decir, estaban los dos primos hermanos en el mismo evento organizado, pagado por Ricardo Salinas Pliego. Así que no hay política independiente en el PRI y no hay periodismo independiente ahí. En esta fotografía está usted viendo la plana completa de los personajes aduladores. Nada más vergonzante para un periodista, desde mi punto de vista, que sobajarse a ese nivel. El nivel de la adulación, yo quiero un contratito por acá, pues es mi patrón ahí en ADN 40, diría Ricardo Rafael de la Madrid, y bueno, pues le están haciendo la barba. Este es un asunto absolutamente asqueroso, de ahí la importancia de estos espacios independientes y sin censura. De eso va nuestra investigación del día de hoy, mi querido Vicente, porque levantamos una piedrita y nos encontramos una cucaracha ambiciosa. Y créame que Enrique Krause no es la única cucaracha ambiciosa, como lo había descrito Carlos Fuentes. También el usurero Ricardo Salinas Pliego tiene una cantidad demencial de cucarachas ambiciosas, siendo él el principal ambicioso. Vamos con todo entonces. ¿De qué se trata esto, mi querido Ricardo Sevilla? Es miércoles de reportaje especial. Así es, miércoles de reportaje especial y fíjese, público memorioso, que tenemos en curso una serie pues, de cambios que vamos a hacer en nuestras participaciones, porque yo dije, el público de Sin Censura merece también que no solamente le contemos la historia, sino que preparemos videos especiales. Y la próxima semana
Estas investigaciones las va usted a ver a todo lo que da. Vamos a presentarle la investigación con una buena edición para que usted la pueda compartir aquí y en todos lados donde la encuentre. No solamente se la vamos a platicar, se la vamos a presentar muy detenidamente, ahí con algunas tomas que nos van a hacer favor amigos editores que están trabajando con nosotros. Y bueno, pues lo importante es darle a usted toda esa información, esa calidad que usted merece, y le vamos a contar el día de hoy en esta participación el por qué Ricardo Salinas Pliego odia con toda su alma a los gobiernos de la transformación. Se ha hablado de por qué, se ha barruntado, pero no se ha hablado con datos duros. Este personaje odia con toda su alma a los gobiernos de la transformación, Vicente, es decir, a los dos últimos gobiernos federales encabezados por Andrés Manuel López Obrador y por la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que el dueño de Televisión Azteca en otros sexenios estaba acostumbrado, muy acostumbrado, malamente acostumbrado a imponer las reglas del juego a los gobiernos del PRI y del PAN. Por algo les dijeron y no se equivocaron el PRIAN. Pero ¿a qué me refiero? A que los últimos 5 presidentes de oposición, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, se encargaron de allanar el camino y de dar todas las facilidades al dueño de Grupo Electra. ¿Para qué? Para que en un tiempo récord se convirtiera en uno de los hombres más ricos, ¿qué digo ricos? Millonarios de México. Pero vayamos, como siempre y como nos gusta, a los datos duros. Desde hace varias décadas, Vicente, Salinas Pliego ha recibido la ayuda del Estado mexicano, sí, del Estado mexicano, para construir un emporio financiero, el emporio financiero que usted ya conoce. Para nadie es un secreto a esta hora que para la compra de Imevisión, Salinas Pliego recibió 30 millones de dólares de parte de Raúl Salinas de Gortari. Él ha tratado de negarlo, pero ahí está la información, ahí están los datos duros. Raúl Salinas de Gortari, para las nuevas generaciones, él es hermano del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, y fíjese usted que desde ese momento en que le hacen el préstamo y que él toma control de Imevisión, que transforma en la firma Televisión Azteca, desde ese instante Salinas Pliego comienza a utilizar esa concesión televisiva para presionar y para coaccionar a los gobiernos federales. ¿Qué gobiernos federales? El de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto. ¿Para qué? Para obtener contratos a granel y un trato tan privilegiado como francamente desconcertante. Le hablo fechas, le doy cifras. Entre 2016 y 2018, por ejemplo, la fortuna de Salinas Pliego se triplicó. En los últimos años del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, el conglomerado empresarial que se conoce como Grupo Salinas aumentó 15.3% sus ganancias reales, gracias precisamente e injustamente a los millonarios contratos gubernamentales que le concedió el gobierno de Peña Nieto. ¿Pero qué cree usted? Como siempre, no fue el único presidente de derecha que benefició a las empresas de Salinas Pliego. No, en los sexenios anteriores, los negocios de Salinas Pliego también experimentaron una enorme y boyante bonanza. Por ejemplo, entre 2003 y 2014, las compañías de Salinas Pliego obtuvieron más de 100 contratos, agárrese usted, por 1,500 millones de pesos. Se lo vuelvo a repetir para que el señor usurero tome nota. 1,500 millones de pesos le dieron en contratos en ese momento. Y ahí, fíjate, Vicente, hay un conglomerado de empresas que pertenecen a Salinas Pliego y de las que poco se habla. Yo francamente no he visto ningún reportaje al respecto y hoy le voy a hablar de este grupo. Se trata del Grupo Dragón. Y es que a través del Grupo Dragón, insisto, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, este personaje decidió aprovechar la mentada reforma eléctrica
de Calderón para incursionar en la generación de electricidad y en los primeros meses de la administración de Peña Nieto. Le estoy diciendo que la empresa comenzó a recibir nuevas concesiones de producción de energía. Una de ellas se convirtió en 2015 en la primera concesión de explotación de campos geotérmicos en México. Fue la primera. Ese mismo año, Grupo Dragón se volvió contratista, ya sabe, providencialmente del gobierno, concretamente de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto es muy importante que usted lo subraye, porque hoy se hace el socarrón. Entonces era dirigida por Enrique Ochoa Reza. Este señor, a través de la CFE, le otorgó un contrato de 222 millones de dólares. Sí, se lo vuelvo a repetir, 222, es más, aquí tengo en mi teleprompter, que es mi teléfono celular, la cifra completa para que usted la tenga a la mano. 222.733.000 dólares en una alianza de Grupo Dragón y Seguelec, filial de la transnacional francesa Vinic. ¿Para qué? Dizque para realizar obras en la red de distribución de electricidad allá en el Estado de México. Acuérdese usted que el Estado de México hasta hace no mucho tiempo estaba en garras del PRI. Bueno, a manera de ayuda, este consorcio recibió un crédito de 178 millones de dólares del propio gobierno federal a través de Bancomex. Le digo más, ahorita usted acaba de ver una serie de fotografías que puso mi querido don David, donde aparece Ninfa Salinas Sada. ¿Se acuerda de Ninfa Salinas Sada, la hija de Salinas Pliego? Bueno, pues ella fungía como presidenta del Grupo Dragón y al mismo tiempo era senadora por el Partido Verde Ecologista de México. Pero no crea que usted que era una senadora y ya, no. La hija de Salinas Pliego presidía la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Recursos Naturales e integraba, ojo con eso, las comisiones de energía, de recursos hidráulicos y de relaciones exteriores de América del Norte. Le digo más, Ninfa Salinas votó en favor de todos los puntos de la reforma energética y participó en todas las discusiones sobre las reformas a las leyes de la industria eléctrica, en las discusiones de energía geotérmica y de aguas nacionales. Estaba público memorioso hasta en la sopa. Los demás senadores, apenas vale la pena decirlo, pues se hicieron de la vista gorda, pasaron por alto el conflicto evidente de interés y les valió gorre. Le digo más, el 12 de diciembre de 2013, tras una caótica sesión del Congreso, usted lo recordará quizá, el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y el entonces Partido Nueva Alianza aprobaron la reforma eléctrica. Afuera, ¿se acuerda que había afuera? Un cinturón de granaderos que estaba ahí pendiente, manteniendo a raya al en ese entonces recién nacido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. El dirigente era Andrés Manuel López Obrador, había sufrido un infarto, no estaba ahí, pero ahí estaba la gente, la resistencia, todavía no era partido político, ellos estaban inconformes con la votación. Pero Vicente, eso no es todo, esto es larguísimo. Entre 2015 y 2018, las empresas del dueño de Electra celebraron 356 acuerdos por más de 4.8 millones de pesos, es decir, en 3 años, Grupo Salinas tuvo 3 veces más contratos y más ganancias que los años anteriores. El crecimiento económico y la acumulación de poder mediático fue tan desmesurado que el Estado, francamente, hay que decirlo, parecía temerle a Salinas Pliego. Sin embargo, durante todos los gobiernos neoliberales, usted lo vio, usted lo padeció, ese monstruo insaciable, capitaneado por Salinas Pliego, fue alimentado sin cesar
¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, con el cambio de gobierno, la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Poder Ejecutivo Federal, Salinas Pliego dijo, bueno, yo creo que la fortuna me va a volver a sonreír. Y es que en noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció, usted lo recordará, la conformación de un consejo asesor empresarial donde aparecían, entre otros personajes, Carlos Hank González, propietario de Grupo Banorte, Olegario Vázquez Aldir, el director de Grupo Ángeles, que es el patrón de Ciro Gómez Leiva, por cierto, Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, estaba Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, y ahí, estelarmente, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. ¿Pero qué cree? Salinas Pliego, que ya pensaba estar nuevamente en el Olimpo de los negocios millonarios, no pudo doblegar al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que lo intentó, pero no lo pudo conseguir. Tampoco, Vicente, ha podido hacer lo mismo con el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo ha intentado también, pero hoy está absolutamente fuera de sí. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, hay que decirlo y reconocerlo, se han negado rotundamente a bailar al ritmo que Salinas Pliego ha querido imponerles. Y ese es precisamente el principal motivo del encono y de la virulencia que Salinas Pliego ha lanzado un día sí y otro también contra los últimos dos gobiernos federales, a quienes ha llamado, como tú bien apuntabas, gobernícolas, y que incluso, eso que no se nos olvide, lo ha llevado una y otra vez a cometer violencia política de género, hasta tuvieron que sancionarlo al cabrón por la actitud observada en contra de Citlali Hernández. Que no se nos olvide, Vicente, el dueño de Grupo Salinas está fuera de sí porque estos dos últimos gobiernos no solo no le temen, ni han cedido ante sus embates, sino que muy por el contrario han exhibido que no paga impuestos y que ha sostenido un inefable contubernio con el corrupto, todavía muy corrupto Poder Judicial que está por reformarse. Y Vicente, esos son los datos duros, pero esta es una pizquita de una serie de reportajes que ya hemos comenzado a hacer, usted lo ha visto, llevamos por lo menos 2 o 3 semanas, a ver si no nos demanda el chingado usurero, pero pues si él lo intenta, ahí están los datos duros. Pues, Ricardo, estamos al pendiente y aquí siempre los micrófonos y las cámaras de Sin Censura para que se hable así, con libertad, con los datos duros por delante. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus espacios, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, ya se oyó por ahí el WhatsApp, a lo mejor es uno de los emisarios del usurero que ya envía a sus huestes para decir, cállese pinche pelón, pero yo los mando lejos, querido Vicente. Aquí están mis redes sociales. Síganme, por favor, en X, @Sevilla Crítico. Síganme, por favor, en YouTube. No se pierda los datos duros podcast con mi amigo y colega Oscar Morales. Síganos, por favor, ahí. Ahí vamos, pianito creciendo, insisto. Datos Duros Podcast, nos encuentran en Spotify, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Instagram, en TikTok, en todos lados. No bailamos, damos datos duros y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Vicente, te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes a la información. Con todo, maestro Ricardo Sevilla, estamos al pendiente, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.